Sí, vos sabés que estoy con muchas ganas de pensar en un stand-up desk, Está espectacular. pero regulable. O sea, quiero a Y veces estar sentado. mirá, pongo a uno y se baja. Oh, espectacular. Si querés mostrar esta pavada también podemos mostrar, pero... Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Gracias como siempre por estar ahí, por seguirme, por suscribirse al canal de YouTube, por suscribirse al podcast. Hoy traje de invitado a un gran amigo, un amigo que nos conocimos por esta industria, por la industria de Internet. Y bueno, y después de ahí surgieron otras amistades y terminamos armando un grupo súper interesante que lamentablemente ahora vamos a charlar, pero no nos venimos reuniendo tan seguido como nos gustaría, pero estamos siempre conectados vía WhatsApp y compartiendo cosas. Hoy estoy con Juan Martitegui. Juan es difícil definir a Juan. Es muy difícil definir a Juan, porque Juan tiene un montón de habilidades, un montón de habilidades. En este momento es cofundador de, ¿cómo se llama la empresa, Juan? Se me acaba de escapar y Econ tengo que dejar esto Ventures. grabado. Econ Ventures, ahí está, perdón, pero en el trajín se me escapó. Econ Ventures, que son especialistas en todo lo que tiene que ver con e-commerce y principalmente para el mercado de USA. Pero eso es apenas un pedacito de lo que es Juan. Juan es growth hacker, Juan es un experto en marketing digital, Juan es un gran motivador para emprendedores, ha participado en charlas en todo el mundo, ha viajado un montón, ha ayudado muchísimo a emprendedores en 500 Startups. Bueno, nada, ya nos va a contar toda su historia y su experiencia, pero realmente les recomiendo que vean este episodio de punta a punta porque ya, miren, sin haberlo grabado todavía, ya estoy seguro que va a ser un tremendo episodio y con mucha información interesante para nutrirse. Juancito querido, bienvenido a Somos Humanos y Digitales. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy un poco nervioso. Me siento como en una aparición en prensa, aparte ahora que sos tan famoso. Pero la verdad, te sigo un montón de gente y aprendo un montón de ver el podcast y de la gente que elegís, así que espero estar a la altura. Así que muy contento de Bueno, estar a ver, acá. capaz que aprendés de vos mismo una de esas. Sí, claro. Al escucharte. Siempre uno Pero, hablando uno obvio, aprende un claro. montón. Vos sabés que me pasa mucho eso, ¿eh? Me pasa mucho que cuando grabo estos videos o cuando hago entrevistas, que a veces las vuelvo a ver o mientras estoy hablando, se me vienen ideas, incluso después las anoto, algo que tomé del aprendizaje de cuando grabé con Leo Piccioli, que él lo veía anotando todo el tiempo, me dice, no, yo estoy anotando porque me surgen ideas mientras estás hablando. Interesante. Este, Claro. y Juancito, me gustaría, va a haber gente seguramente que te conoce, que ve el podcast, emprendedores, gente que está más relacionada con el mundo en el que vos te movés, o en el mundo que nos movemos también ambos, pero va a haber un montón de gente que no, así que me encantaría que arranques haciendo un resumen un poquito de tu vida, de tu historia, digamos, de tu historia profesional, digamos, cómo llegaste hoy a ser un mega experto en e-commerce, y específicamente para el mercado de USA, que no es pavada, o sea, meterse en ese mercado hay que tener cojones, como dirían Sí. nuestros amigos españoles. Así que nada, te cedo la palabra para que te presentes y cuentes un poquito tu historia. A ver, yo me defino en realidad como un gitano digital, alguien que sabe vender por internet, si tuviera que decir. Ahora la gente dice growth hacker y optimizador, pero la verdad es que yo agarro algo y ayudo a la gente o en negocios propios. En general siempre tuve negocios propios, no es que hago solamente asesoría o lo que sea. Lo hago más para despuntar el vicio cuando uno hace alguna asesoría o algo de eso, para no, por curiosidad y por ayudar al ecosistema. Pero la verdad es que yo me defino como un gitano digital, alguien que agarra algo y lo vende en internet a través en general de publicidad paga. Y después podemos hablar de por qué prefiero usar publicidad paga y no hacer otras cosas. Y entonces mi carrera empezó, yo soy contador de formación, trabajé en multinacionales y en algún momento me cansé de la parte corporativa y entonces decidí irme a Malasia, a una empresita muy chiquita que vendía cursos por internet, básicamente, al mercado de Estados Unidos. Estuve viviendo 4 años en Malasia y ahí fue donde realmente la empresa se llama Mindvalley, es bastante famosa y ahí fue Sí, donde realmente... hay que hacer un paréntesis, dejó de ser chiquitita. Sí, Hoy sí, ya. dejó de ser chiquitita. Cuando yo entré éramos 12 personas.
básicamente por mis habilidades de haber estado en multinacionales y conocer procesos, y ya sabía algo de pay-per-click y publicidad paga, digamos, los ayudé a escalar bastante. Yo cuando me fui ya hacíamos más de 10 millones de dólares en revenue, o casi 60 personas. Y La cuando verdad entraste estaban a que la mitad, si no me recuerdo mal, o no, menos, muchísimo menos, mucho estaban menos. haciendo mucho menos. Pero la verdad es que, nada, fue donde me formé, me nombraron COO a los pocos meses que entré, con todo por hacer, así que ahí aprendí muchísimo. Y en un momento le dije a mi jefe en ese momento, después fue mi socio, le digo, che, quiero probar en el mercado hispano, a ver cómo nos va. Y me dice, ya probamos y nos fue mal. Y entonces digo, bueno, entonces te molesta si pruebo yo. Y me dice, no, probá. Y en 3 meses le dije renuncio, porque me había ido muy bien, ganaba, no sé, 20 veces lo que me pagaban ahí. Y me dice, no, pero ¿cómo te vas a ir? No sé qué. Y ahí fue que me asocié con él y empezamos a hacer una empresa de educación en el mercado hispano. Como estaba en Malasia en ese momento, esto hace 12 años, no sé, 11 años. Como estaba en Malasia en ese momento, me era muy difícil conseguir gente que me ayude y que hable español, porque no hay muchísima Claro, gente que habla español en Malasia. claro. Entonces empecé a tener Y el mis tema del trabajo, primeras. y el tema del trabajo remoto encima no era algo No tan era, fácil. no existía Claro, Zoom, existía Skype. claro, claro. Y entonces no existía Slack, no Sí, pero más existía allá de la herramienta, no existía la la cultura. cultura. Claro, creo que ese era el mayor problema, me parece a mí. Y ahí fue que empecé a contratar gente en todos los lugares del mundo, y mi empresa fue virtual desde ahí, desde hace 12 años, con Wow. lo cual ahora, O sea, para vos el home nada, office es un... es mi default. Claro, Cuando es tu la gente dice, default. no, la cuarentena, yo me quejo de la cuarentena igual que todos, estamos grabando esto en pleno COVID, digamos, no sé si Sí, pleno sí. ya, pero digo, la verdad Bueno, es que lo miro y no Acá me en cae. Argentina estamos en pleno. Siempre Sí. estamos en pleno. Como que no nunca, nunca sabemos cuándo está el pico. Pero la verdad que yo me quejo como todos, pero cuando miro mi día a día, a mí no me cambió tanto la vida. Claro. Entonces yo sigo levantándome de la cama, al living, voy, vengo, trabajo. Eh, Así que eso me llevó a aprender muchísimo de marketing digital, muchísimo de publicidad paga, porque hacíamos negocios vendíamos cursos de adelgazar, vendíamos cursos de meditación, vendíamos cursos de teletrabajo, vendíamos cursos en un montón de nichos diferentes, de alimentación, de gente que quería... aprender sobre astrología, etcétera, de un montón de cosas. Y eso me llevó a aprender muchísimo de marketing digital para vender educación, básicamente, pero también me llevó a aprender muchísimo de equipos virtuales, equipos distribuidos, cómo contratar gente en otros lugares del mundo, cómo correr una organización así, cómo comunicarte. Y entonces, básicamente, esas son hoy mis habilidades. En realidad las aplico a mi negocio de e-commerce, que tengo socios en Estados Unidos, y la organización sigue siendo eminentemente virtual. Somos como 60 personas, tenemos más de 100 y pico contratos abiertos en Upwork o en Workana, en ese tipo de plataformas, y a medida que vamos necesitando ayuda de esos profesionales, le vamos diciendo necesito esto y lo vamos distribuyendo el trabajo. Así que es una empresa rara, si se quiere, pero es muy divertido. Sí, o una empresa bien adecuada o adaptada a los tiempos que corren, ¿no? Sí, sí. Y qué interesante esto, Juancito, porque mucha gente que seguramente te va a estar viendo va a pensar, wow, ¿cómo gestiono 60 personas distribuidas por el mundo que no les voy a ver nunca la cara en persona, probablemente, o sí, pero una vez cada tanto? Que para vos es algo completamente normal, pero créeme y lo sabés en realidad, Sí, sí. para el común de los emprendedores, de los empresarios, incluso de los ejecutivos de las compañías, eh, hay un abismo, ¿no? Entre tu realidad y la de ellos. Eh, yo sé que es difícil a veces ponerse desde tu lugar, que para vos es algo común y lo hiciste casi desde que emprendés, básicamente, este, eh, por ahí ponerte en el lugar o poder dar algún tipo de tip de cómo dar ese primer paso. Pero me imagino que ese ejercicio lo habrás hecho en algún momento o en alguna asesoría, y me encantaría que pudieras tirar algo. O sea, ¿cuál sería ese primer paso? ¿O qué traba mental necesitan poder romper para pensar
en contratar gente que ni siquiera esté, o sea, no solo remota, sino que encima ni siquiera esté en nuestro país, ¿no? En el mismo país donde está la persona que esté viendo esto, ¿no? Y hay veces que vos no seas su único cliente o su única fuente de ingresos también, porque una cosa es contratar un empleado que está remoto y otra cosa es trabajar con un freelancer que además tiene otros clientes. Entonces, Claro, primero claro, te voy a son decir dos una cosas cosa. distintas. Ujú. Los dos trabajamos en multinacionales y los dos justo trabajamos en Telefónica, por ejemplo. Ujú, sí. Entonces yo te voy a hacer una pregunta y lo primero que hago, trato de hacerle a la gente entender, es, vos seguramente trabajabas en Telefónica, había un edificio de varios pisos y Ujú. trabajabas con alguien vos estabas en el tercer piso y había alguien en el sexto. ¿Cuántas veces veías a esa persona por año? Pocas A veces. veces nunca. A veces nunca, claro, sí, sí. Hay veces nunca. Entonces, cuando la gente dice, no, pero ¿cómo Por vas a ahí me hacer la esto? cruzaba alguna Por vez en ahí el te la ascensor. cruzabas en el Ah, con ascensor. Y por suerte. ahí te la Sí, cruzabas sí. y ni sabías el nombre, porque sabías el mail, pero no tenías la Total. foto. Sí, exacto. Entonces, y decías, no sé qué, de seguridad informática es buen pibe, por las conversaciones que había. Entonces mucha gente me dice, yo no sé cómo trabajar remoto, no sé qué, y le digo, la verdad que en la mayoría de las organizaciones grandes ya estás trabajando remoto, porque los Claro. únicos que trabajás son con los 60 pibes que están en tu piso, o 200, no, no importa, según el tamaño del Sí, sí, piso. sí, sí. Lo primero que hay que entender es eso. Y cuando la gente la pones en eso de decir, che, vos ya estás haciendo esto de alguna manera, se sienten de otra forma y no es Claro. algo, estoy haciendo algo nuevo, no, voy a aumentar algo que ya más o menos estoy haciendo. Entonces, lo primero es eso. Muy bueno. Lo que sí hay que sacarse de la cabeza es esta mentalidad de si el tipo no está en la oficina, no está trabajando. Claro, el control, bueno, el Esa paradigma es, de control, ¿no? es el paradigma del control. Y eso es Claro, ese paradigma sirve en la era Fabril, donde realmente si el tipo no está empaquetando lo que sale de la máquina, no está trabajando. claro. Pero todos sabemos muy bien, en esta era del conocimiento, como quieran llamarle, no sé, no me importa, pero que trabajamos con la computadora, yo soy muy de burlarme de los términos normales, pero en esta era de que trabajamos con la computadora, yo puedo estar mirando la computadora con el culo en la silla 8 horas por día y hacer el horario perfecto y estar boludeando con mi cabeza y estar en Totalmente, otro lado claro, o no ser claro. Pero productivo, cumplí horario, pero estuve pero sentado en cumplí la silla. horario. Entonces, el modelo de productividad, lo primero que hay que sacarse es en un esquema virtual. El modelo de productividad es otro, tiene que ser mucho más por objetivo, mucho más orientado hacia lo que queremos lograr como equipo. Ahora, el problema que tiene es que los managers sí tienen que ser capacitados así porque están acostumbrados a, che, me olvidé de decirle algo a esa persona y voy camino hacia el escritorio y le digo lo que me olvidé. Quiero corregir un logo que hizo esa persona o quiero corregir lo que escribió, camino hasta el escritorio y entonces lo que sí tiene que pasar es que tengo que ser mucho más claro en lo que quiero. Que Claro, es la una herramienta de definición. liderazgo. Cuando hablas con alguien que te enseña liderazgo, delegación, cualquier Ujú. herramienta de management, te va a decir, tenés que tener muy claro lo que querés. Stephen Covey decía, empezá con el fin en mente, asegúrate de Claro. que sepas muy claro y que lo sepas transmitir bien. Y eso, para mí, aunque sigas teniendo una organización normal, ir virtual en alguna de las cosas te hace ser mejor manager para todo lo demás. Entonces, en general la gente lo que tiene es un problema de claridad de objetivos, de claridad de funciones, de Ujú. claridad, que lo salvan estando cerca de la persona en la oficina. Y dicen, ¿viste lo que te dije recién? No, entonces ahora sé esto. ¿Viste lo que te dije? Claro. Pero en realidad lo estás volviendo loco al tipo. Lo que Mal. pasa que, lo No que solo pasa que eso, el tiempo que le lleva esa distracción de segundos, que para el gerente fue, pero si fueron 5 segundos que te dije eso, sí, pero el tipo estaba concentrado, lo sacaste los 5 segundos y volver al estado en el que estaba, le puede llegar a llevar 20 minutos. exacto. Eso es tremendo y no se percibe normalmente. Entonces, yo creo que sí hay que entrenar a los managers para algunas cosas, pero es un entrenamiento que le deberíamos dar para ser buen manager, no para ser buen manager digital, digamos. Claro, Es en cómo general. respeto el tiempo intelectual Ujú. del otro. Y hay Claro. estudios, cuando la gente entra a mi compañía tienen una inducción automatizada, ¿no? Básicamente no hablan conmigo hasta que ven un montón de videos. Y una de las cosas que Me les hacemos encanta. leer hay estudios de Microsoft y hay estudios de gente que miró esto y, por ejemplo, interrumpir a la gente y chequear el mail y hacer social media mientras uno está haciendo trabajo, te baja el IQ como si hubieses fumado un porro o no hubieses vendido o no hubieses dormido durante 36 horas. Entonces, interrumpir a la gente
te cuesta un montón en términos de calidad de trabajo, y el multitasking cuesta un montón en términos de calidad de trabajo. Multitasking es terrorífico. Es una de las peores cosas que existen. De hecho, en mis workshops les hago hacer un ejercicio de multitasking para mostrarles lo dañino que es y que tardan, pero a veces hasta 20 veces más, ¿sí? que si hicieran una tarea por vez. Pero Sí. la realidad es que muchas veces no se percibe eso, o siento que estoy cumpliendo con varias personas al mismo tiempo. Sí, pero en realidad esa persona está tardando muchísimo más en recibir tu resultado que si hubieras atacado a uno por vez. Pero bueno, Exacto. hay que mostrarlo, ¿viste? Con hechos, Una porque... de las cosas que a mí me preocupan es que digo, bueno, Einstein no construyó la teoría de la relatividad con Instagram y Twitter y todo sonándole Abierto al mismo tiempo. cada 5 minutos, ¿viste? Digo, ¿quién nos va a llevar a los próximos breakthroughs si lo estamos interrumpiendo todo el tiempo? Claro. Bueno, nada, es una discusión para otro día. No, pero muy interesante, porque creo que tiene que ver un poco con esta, y de nuevo coincido con vos en todas estas palabras que están surgiendo ahora de moda, esta nueva normalidad y todo esto, pero sí es real que a lo que a lo que estamos tendiendo, a lo que se va a venir posterior a toda esta cuarentena, y que ya se está viniendo, en realidad ya existe, es que ya no vamos a volver a exactamente a la misma forma de trabajar que teníamos antes. Esto va a traer cambios realmente muy profundos en las organizaciones, y va a quedar muy claro, post pandemia o post cuarentenas, las diferentes compañías, ¿no? O sea, vamos a ver a las empresas que pudieron entender esto y adaptarse y empezar a generar mucho mejores resultados, y las que se están aferrando todavía a los esquemas del pasado, que lamentablemente lo van a perjudicar mucho más, ¿no? O sea, más todavía de lo que ya lo perjudicaban, porque encima ahora se van a encontrar con personas dentro de sus equipos que probaron esta nueva normalidad, entre comillas, y también no van a estar a gustos con volver exactamente a lo mismo de antes. Con lo cual, nada, se vienen unos desafíos más que interesantes por este lado, de repensar la forma de liderazgo, repensar la manera de trabajar, repensar incluso hasta cuántas personas necesito para formar equipos, ¿no? O sea, a veces Y las estamos hasta necesito fijas, Claro, también. las necesito que solo trabajen para mí, o las necesito que trabajen para mí 2 o 3 horas o 4 horas. Por ejemplo, no sé, Claro. yo tengo una asistente virtual, divina, Yara, la adoro. ¿De dónde Pero es? no, es argentina, pero ahora vive en Ah, Brasil. mira. No la vi nunca. Ok. Y entonces, la verdad es que yo cuando me pongo a mirar, digo, a mí no me daría como emprendedor para tener una secretaria full time, 8 horas o 9 Sí, horas, sí. pero sí necesito, porque no tengo suficiente trabajo para darle, digamos, realmente. Claro. Ujú. Eh, pero, pero sí necesito a alguien que me ayude cuando se podía viajar con los aviones, con los pasajes, con los upgrades, con la milla, con la reserva de los hoteles, con los trámites, etcétera. Y sí me sirve tenerla cuando necesito. Y bueno, va a haber un montón de arreglos nuevos, donde por ahí Yara no va a tener un solo patrón o cliente o lo que sea, sino que va a ser la asistente de varios. Que ya Claro. pasaba, ella era asistente de gente, de varios gerentes en una empresa muy grande de marketing digital, y tenía un montón, y de consultoría de transformación digital, y la verdad es que tenía 10 gerentes que eran socios y ella los atendía a los 10, entonces no era Mira. tampoco la única asistente. Entonces, la verdad es que eso lo único que pasó es hacerlo virtual, y a mí como emprendedor de una empresa más pequeña me permite tener los servicios de un asistente sin necesidad de tener que tenerla full time. Claro. Y a mí también lo que me parece que va a cambiar es, esto abre un montón de posibilidades, porque antes vos pensás, si yo le digo a la gente que tiene que venir a mi oficina, ya le puse un constraint a mi negocio, un límite a mi negocio, que es, tengo que contratar a los que viven cerca. Cerca, claro. No tengo que contratar a los mejores. Los mejores no necesariamente son los que viven Están cerca, cerca. claro. Entonces, ¿cómo hago? ¿Y qué prefiero en mi organización? Y por ahí digo, no, que viva a 1 hora y media, pero el tipo llega 1 hora y media cansado, no llega con lo más productivo del día, y se va a 1 hora y media más, con lo cual estás haciendo a tu empleado que pierda 3 horas viajando. Claro. Entonces, Sí, digo, calidad de vida, ¿quiénes está van a perdiendo calidad de ganar? vida. ¿Quiénes van a ganar? ¿Las empresas que le den mejor calidad de vida y las empresas que se limiten a los que viven cerca, o las empresas que
generen a los mejores. Y cuando contratás, vos vas a una plataforma como Workana o vas a una plataforma como Upwork, uno trata de aprender a entrevistar y después de años de ser emprendedor trata de seleccionar bien a la gente. Pero aún así, cada tanto te comes un sapo. Y entonces, pero cuando vas a estas plataformas, hay gente que tiene 10.000 horas trabajadas, todas con 5 estrellitas. Ah, Y eso es certificado como por la ah. plataforma. ¿Qué, ¿Cuáles son las chances de que qué pueda currículum fallar? puede matar eso? No hay forma, no hay Nada, manera. nada, no existe. Como cuando ves un usuario de Mercado Libre que tiene Claro. 100.000 transacciones y tiene todos 5 estrellitas. Estoy seguro que en esas 100.000 transacciones, algún, se me iba a salir una mala palabra, pero alguna mala persona se encontró. Y esa persona que está vendiendo prefirió, se metió su ego y prefirió su reputación y sus 5 estrellitas a tener razón. Y eso te muestra una vocación de servicio al cliente, eso te muestra hacer las cosas Claro. bien, eso te muestra Ujú. un montón de cosas. Y está certificado en las plataformas. Entonces yo digo, ¿por qué alguien quisiera que me manden en un currículum, me mientan en la entrevista con un candidato subpar porque vive cerca, no es el mejor? Digo, no tiene sentido. Y además le tengo que pagar el espacio de escritorio, la comida, etcétera. Sí, bueno, Y yo ese es no, un planteo, ahí te metiste en un tema interesantísimo, ¿no? Porque hoy en día muchas empresas, ¿sí? Que tienen su espacio para que puedan comer, snacks, están pagando por ahí obras sociales a veces astronómicas simplemente porque para evitar riesgos, ¿no? Porque el tipo tiene que trasladarse, soy responsable como emprendedor y como empresario, soy responsable desde que la persona sale de su casa hasta que llega a la oficina y todo el tiempo que pasa en la oficina de cualquier riesgo que suceda. Ahora, si yo trabajo desde mi casa, ¿qué sentido tiene, ¿sí? O sea, los riesgos los asumo yo, es mi casa, estoy en mi casa, y me subo una escalera de 3 metros y me caigo, problema mío. O sea, ya la empresa no es responsable. Entonces, hasta eso te diría, o sea, hay un montón de cosas que pueden cambiar rotundamente, desde hasta de los costos que implica la oficina, y esos costos incluso trasladarlos como beneficios hacia el empleado. Es decir, por ahí, no necesitas que te esté pagando una RT ahora, y ese gasto que yo tenía, un porcentaje de ese gasto ahora puedo invertirlo en mejorarte tu espacio de trabajo en tu casa, obvio. para que vos estés cómodo. Eh, y acá es donde nos metemos acá en Argentina hicieron una chanchada con la ley de teletrabajo, la verdad que lo arruinaron, lo mataron Sí, antes de lo que, mataron. de Ujú. que salga. Pero sí, y puedo contratar gente que realmente es buena, y puedo contratar gente que quiere trabajar, porque él también me está eligiendo a mí. La ventaja Claro, de trabajar con freelancers o de trabajar en este tipo de plataformas o de trabajar con gente, él también me elige a mí como cliente. Y hasta me claro, puede decir, quiero ganar más. Y está exactamente. buenísimo que te diga, quiero ganar más y tener una conversación muy distinta, donde es más un proveedor que puede ser fijo y podemos tener un contrato fijo, pero tiene otra mentalidad esa persona, me está tratando de agregar valor. Y Ujú. a mí me gusta un montón trabajar así, con gente así. Y en mi industria, que la verdad es bastante orientada a la performance, o sea, yo no es que hacemos que branding y campañas publicitarias y cosas. La verdad es que tenemos que vender y si no vendemos nos va mal. Claro. Entonces no nos podemos esconder atrás de un PowerPoint lindo o lo que sea. No tenemos funding, entonces esto es todo self-funded, entonces es plata nuestra. Entonces Ujú. básicamente ayuda un montón tener gente que te está viendo cómo agregar valor, cómo hacer mejor su trabajo, cómo seguir generando esas 5 estrellitas en la plataforma porque le gusta. La verdad que creo que va a cambiar el mundo este tipo de organizaciones que son un poco más híbridas. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y algo interesante con respecto a eso, Juancito, es que em, esta nueva, esta nueva realidad, este término que estamos utilizando últimamente, trae algo también interesante que es, ¿tiene sentido seguir pensando en nómina? ¿Tiene sentido Eh, seguir pensando en tener una nómina de empleados? O sea, pero no solamente para la empresa, incluso para el otro lado. ¿Cuántas veces vos, digo, yéndonos para atrás a cuando éramos sí. empleados, ¿sí? Cuando trabajamos en organizaciones. ¿Cuántos días o cuántas horas reales dedicabas a tu trabajo para esa empresa? Muchas veces te pasaba que, bueno, a mí me ha pasado 1000 veces, de que no tenía, o sea, las 8 horas no estaban dedicadas 100%, o sea, a veces no, tenía tiempo de sobra.
Digo, y yo me pongo ahora en esta nueva realidad y digo, si yo hoy fuera todavía empleado de una organización, ¿no preferiría, en vez de ser empleado, convertirme en una especie de freelancer y por ahí trabajar para 2, 3 compañías al mismo tiempo? Digo, hoy los tiempos, las herramientas, todo me permite optimizar mi trabajo y ya no importa, como hablábamos al principio, ya no importa la cantidad de horas, lo que importa es mis objetivos y los entregables y los resultados que genero. Entonces, si esos resultados los generé en 2 horas o los generé en 8, es mi problema. La compañía Exactamente. tiene un objetivo que es, yo quiero que me entregues para el fin de semana, necesito esto entregado. Y si yo tengo las habilidades, las herramientas para poder hacerlo en 2 horas, me puede ser mucho más satisfactorio poder trabajar para múltiples compañías. Y hay veces, no De ahí se produce solamente ese. O bueno, se o decir, quiero tener, quiero, tiempo libre. claro, tiempo libre, claro, quiero priorizar en este momento de mi vida, priorizar mi calidad de vida. Y digo, bueno, listo, dedico 2 horas por día a trabajar. Y el resto, Y hay veces, no solo eso, yo creo que también pasa una cosa que la gente no lo ve en general, que es la persona también hay veces, no es solo todo económico, la persona a veces tiene curiosidades intelectuales, que claro, quiere hacer claro. otra cosa y quiere dejar de aburrirse porque ya domina muy bien su trabajo y quiere experimentar otras cosas. Y entonces a mí a veces, mucha gente me dice, ¿por qué haces consultoría? Porque me permite aprender más y ser mejor en mi negocio. La gente, Claro. a mí a veces, yo cobro, y cobro bien, pero lo que digo es, en realidad, yo me llevo, no sé, hay veces lo haría hasta gratis, con tal Sí, sí, te entiendo de perfecto. aprender lo que está pasando. Hay ciertas Eh, personas que te gustaría darle gratis solamente para escucharlas sí, después su evolución, claro, exactamente. claro, Le tenés que cobrar totalmente. porque si no, no te hacen caso, lamentablemente. Pero, pero la verdad es que hay veces es por curiosidad intelectual que uno lo hace y te hace mejor. Y hay veces, a mí me ha pasado que he conocido gente en proyectos de consultoría que después traje a la empresa en la que estaba trabajando y entonces tu red de contactos también se hace mejor a Claro. raíz de tener 2 o 3 contratos. Entonces, realmente yo creo que lo que va a pasar y lo que ya está pasando es increíble en cómo vamos a modificar las organizaciones. Vamos a tener que aprender un montón de cosas y hay un montón de discusiones abiertas, pero me parece fascinante. Sí, estamos en los principios de una nueva forma de gestionar las compañías, de generar negocios. Está todo en construcción, ¿no? Digo, no hay un blueprint, no hay esto es así, hay que hacerlo así. No, bueno, sí aprendizajes, pero por ahí el aprendizaje que a vos te funcionó, Juancito, lo llevas a otra empresa y no funciona. Entonces hay que darle Exacto. una vuelta de tuerca, porque estamos en ese camino. Y yo creo, y es ya mi mirada, debido a la exponencialidad en la que estamos viviendo, ya pasamos la curva, ahora estamos bien subiendo de una manera muy veloz en los cambios tecnológicos, en la aceleración en todos los sentidos, que ya esa realidad va a ser constante. O sea, ya no vamos a encontrar, bueno, encontramos ahora la fórmula, esta es la manera, este es el estilo de management del siglo XXI. No, este es el estilo de management del año 2020. No tenemos Sí, idea de sí. lo que va a ser el año que viene, porque puede aparecer algo nuevo que cambie por completo. Hoy se habla de un estilo de management más facilitador, más coach, bla, bla, bla. Y yo qué sé si el año que viene o en 2 años aparece algo, viene una teoría nueva, viene una forma nueva y cambia por completo. Entonces, hoy tenemos que aceptar también eso, ¿no? De que no podemos quedarnos, no podemos aferrarnos a, no, esta es la manera y ahora por los próximos 10 años no vamos a cambiar. No, sabe desde ya que lo que hoy estás implementando y puede ser que en 6 meses no funcione más. O Sí, sí. necesitas empezar ya a cambiarlo porque si no te vas a quedar tan lejos de los que están justamente avanzando y haciendo estos cambios que hoy no nos podemos dar ya ninguna empresa se puede dar el lujo de dormirse en los laureles, ¿no? O sea, necesitamos Ah, constantemente estar probando cosas. Y eso es un poco lo que a mí me gusta mucho de tu manera de pensar y tu manera de ver las cosas, que sos un gran probador y experimentador de teorías, ¿sí? Que después las convertís las pasás por el proceso, ¿no? Las convertís en una hipótesis, las validás y después, a mí lo que me gusta mucho de vos, Juan, es que tenés esta cosa de compartir mucho de lo que sabés, tenés esa filosofía en vos, creo que siempre que nos hemos juntado con nuestro grupito de amigos, creo que el común denominador es lo que aprendimos de Juan esta noche, más o menos. Siempre ah, pasó.
pasó de esa manera. Y yo sé que es Yo- mutuo, vos te nutrís de todo, pero siempre nos tirás alguna bombita interesante de alguno de tus aprendizajes. Eh, bueno, y eso gracias. es muy valorable, ¿no? Pero en serio, es algo. No, no todo el mundo es así, es una realidad también, ¿eh? No todo el mundo tiene esa forma de ser o de compartir los conocimientos. Sí, Y eso gracias. también te llevó también a vos a terminar ayudando a un montón de emprendedores, ¿no? Y me gustaría que cuentes un poquito esa experiencia, ¿no? De haber trabajado con 500 Startups, de tus masterclass que reunís a por ahí a emprendedores de diferentes partes del mundo, te juntás un hotel X veces por año y les rompés la cabeza. Contame un poquito de eso, experiencias, gente que ni sabe que eso existe y está bueno por ahí abrir un poco ese conocimiento también al resto A de las ver, personas. muchas de mi formación profesional también vino de meterme en grupitos, hay veces pagos, otras veces entre amigos, otras veces con clientes, donde se comparte know-how, porque creo que es la posibilidad eh, de ir más rápido, ¿no? Si nosotros tenemos, no sé, lanzan una característica nueva en Facebook o lanzan una característica nueva en YouTube o en Instagram o lo que sea, una feature nueva, y lo que podemos hacer es decir, che, ¿por qué no la probamos? Vos probás esta, yo pruebo esta, yo pruebo esta, y si nos tenemos más o menos confianza, podemos acelerar el aprendizaje por tres, si somos tres, Ah, porque lo probamos distintas versiones, pues, y después nos contamos. Y eso en el mercado americano eh, se usa muchísimo. Y yo aprendí muchísimo de esa gente que le dicen masterminds y tienen nombres así flashy, pero básicamente es un grupo de personas que va, se junta y dicen, y yo no podía entender por qué la gente le pagaba a alguien simplemente para organizar, porque después el pibe se sentaba ahí y decía, bueno, ¿y vos qué aprendiste? ¿Y vos qué aprendiste? ¿Y vos qué aprendiste? ¿Y a quién premiamos? ¿Quién aprendió más? Si quiere... Y el tipo no hacía nada, simplemente era... después él también era uno más, pero no era que era... Pero le pagábamos al que lo había organizado. Y me pareció que en el mercado hispano en general ese tipo de cosas no existen y tampoco existen tipo bastante high level, ¿no? Donde está el CEO de la compañía. Entonces hay veces mandan a alguien de marketing a hacer el curso, ¿viste? O alguien, pero cuando está la persona responsable de tomar la decisión y que ve la organización en su globalidad, tiene un montón de impacto eso, cuando dos CEOs o dos COOs o dos CMOs se juntan a hablar de una problemática puntual y comparten, la verdad que bastante abiertamente cómo les fue, las métricas, etcétera, cómo están estructurados los equipos, los costos de cosas que hacen y se acelera muchísimo el aprendizaje. Entonces, durante estos años fui creando este tipo de grupitos, algunos en la industria de educación, otras en la industria de e-commerce. Entonces, junto a estas personas y decimos, che, ¿qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué probaron y les fue mal? Y ahorro un montón de tiempo a todas las personas y yo también cuento lo que yo estoy, lo que estoy haciendo y lo que está funcionando y ahorran un montón de tiempo. Y a mí me parece que en el mercado hispano hay veces hay que tener esta filosofía de compartir porque tenemos hay veces como un recelo de, sí, bueno, yo estoy exacto. haciendo esto y la otra persona, ¿qué puedo aprender? Y la verdad es que la industria crecería más rápido. Por ejemplo, acá las cámaras existen, pero no Ujú. son tan importantes como las cámaras en algunos mercados de afuera, donde realmente hacen lobby en el buen sentido, realmente se comparten buenas prácticas en el buen sentido. Y entonces, nada, a través de esa ayuda y de ese tipo de grupos fui aprendiendo mucho y a mí lo que me sirvió fue como a crearme una, casi te diría, teoría general de negocios o que me permite, yo vendí por e-commerce y en internet lingotes de oro en Indonesia, barras y barritas chiquitas de gente que quiere coleccionar, leads de tarjeta de crédito en Malasia, vilas en Bali muy lindas, tipo Airbnb, pero más high class, servidores en México y administración de servidores. Entonces, cuando vos empezás a ver tantas de esas cosas y te tenés que meter un negocio y ser efectivo bastante rápido, tenés que empezar a construirte un framework en tu cabeza de, bueno, ¿cómo haces para hacer este negocio más efectivo? Y a raíz de, no sé, estuve en 40 y pico de industria, 40 y pico de cosas, sigo contando, no sé, pero cosas raras algunas, fui vendiendo pelotitas de tenis, qué sé yo. La verdad es que carbón vegetal,
Y la verdad que uno empieza a decir, che, hay ciertos patrones, todos los negocios exitosos hacen este tipo de cosas. Y bueno, nada, eso como hobby me interesa construir esa forma de ver los negocios y especialmente los negocios digitales. Interesante, Juancito, todo lo que vivís y lo que has experimentado en tantos años de emprender, ¿no? Me acuerdo que cuando nos conocimos estabas a full con Mind Valley latino, y admiraba justamente esa capacidad de pensar, que encima yo en esa época tenía cero idea de este mundo, digamos, de los negocios, de los negocios de productos 100% digitales, y estaba en esa etapa de aprendizaje, y veía esa capacidad que tenías de estar todo el tiempo probando cosas y testeando y midiendo. Y yo creo que es una de las grandes, me parece a mí, ¿no? De las grandes falencias que tienen la mayoría de las industrias más tradicionales, ¿no? Que no hacen, justamente no hacen eso, o sea, no miden, no prueban, no testean, no abren la posibilidad de cuestionarse si lo que están haciendo es la mejor manera de hacerlo. Y yo creo que ahí donde se producen los X, X escalas, ¿no? En los negocios, ¿no? Cuando empezás a probar, empezás a cuestionarte. Pero yo creo que el primer paso para lograr eso, primero es matar el ego, ¿no? Matar el yo sé todo, esta es la mejor manera, o yo hace 20 años que lo vengo haciendo así, mira el éxito que tuvimos. Sí, está bien, pero podrías haber tenido 10 veces más de éxito si hubieras testeado cosas distintas. O Claro. si hubieras probado contratar gente en otros países, o si hubieras, bla, 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 bla. Y yo creo que ahí es donde vos tenés ese mayor know-how, y que ya no es, ni siquiera te diría, ya no es algo que vos lo haces de manera consciente, ya lo haces inconscientemente, porque ya lo tenés incorporado, ¿no? Es un hábito en vos, es natural. Y lo digo esto porque lo veo siempre cuando tenemos conversaciones en el grupo, etcétera, que vos venís con esa mirada y rompés con la mentalidad por ahí tradicional que estamos teniendo, o más encasillada. Eh, y yo creo que esa es una de las grandes claves que tienen que empezar a pensar las compañías si quieren realmente poder competir fuerte en estos nuevos mercados que van a venir post-COVID, ¿no? Porque yo creo que el COVID, sacando digamos, lo malo, digamos, de la enfermedad y la gente que está muriendo, que digo, es otro tema, pero algo que logró el COVID es una aceleración enorme de cosas que ya iban a suceder. O sea, iban a suceder por ahí en 5 años, y hoy están ya acá, vinieron de golpe, nadie estaba preparado y generó este impacto. Pero la realidad es que post cuarentenas, y hablo en plural, porque cada país la está manejando como puede, pero post cuarentenas va a haber que lidiar con esa realidad, y hay muchas industrias que si realmente no incorporan esta mentalidad de crecimiento, salen de estos siempre precisos así, o salen de la forma tradicional de laburar, eh, les va a ser extremadamente difícil poder competir, porque la competencia lo está haciendo, lo va a Sí, hacer. sí, claro. O sea, y esto Sí, ya sí. no importa la industria, o sea, esto le pegó ahora a todos, ¿no? O sea, no es como que no perdonó a nadie, ¿no? Antes por ahí sabías que había ciertas industrias que todavía tenían un changüí de aguantar 5 años más sin hacer demasiados cambios digitales, pero hoy esto le pegó a todas, ¿no? Ahora, mi gran pregunta para esto, o más que pregunta, es darte la palabra a que puedas compartir tu visión, es ¿qué es, desde tu mirada, lo que tienen, de qué manera se tienen que poder capacitar para poder empezar a generar ese gran salto hacia compañías, entre comillas, 100% digitales, en el sentido de tratar de eliminar lo más posible los procesos más estructurados o más analógicos? Desde tu mirada, ¿no? ¿Qué crees vos que en los líderes tiene que suceder para que venga ese cambio de mentalidad? A ver, acá hay dos formas en general de cambiar las cosas. Yo siempre digo, imagínate que voy a agarrar una metáfora que hay veces es fea, porque no quiere decir que las compañías tengan agua podrida adentro, pero imagínate que tienes una jarra con agua podrida o con mentalidad vieja, como quieras, o con mentalidad muy analógica. Hay dos formas de hacer esa agua cristalina. Una, le empiezo a meter un montón de agua cristalina, un montón. Llega un momento que le metiste tanta
que nada, te queda solo agua cristalina. Sí, sí. Hay otra forma, tiro el agua a la mierda, perdón, sí, dije, tiro el agua No pasa nada. y pongo agua limpia. Y podés hacer la mitad, tirar la mitad de la jarra y empezar a poner más agua limpia. Y entonces las compañías lo primero que tienen que hacer es adoptar gente que piense un poquito más flexiblemente, que tenga un poquito más de curiosidad. Hay empresas que tienen cierta mentalidad un poco más antigua y un poco más vieja que hay veces tarda en cambiarse. Claro. Y yo respeto muchísimo a la gente que hizo negocios antes y hay veces tienen negocios muy grandes y piensan con una claridad y con una simpleza y que es súper loable. Y hay veces esa misma gente por ahí son súper necesarias para la nueva cosa. Entonces no hay que descartar esa gente, el fundador, pero sí hay que rodearlos de gente que le puede mostrar, porque esa gente llegó a donde llegó no porque es necia. No, Hicieron sus adaptaciones, pero sí hay que mostrarles lo que es posible. Y hay veces eso los tenés que poner con un chico al lado, con alguien curioso, con alguien que recién arranca, con alguien que quiere hacer, y sí tiene que tener la posibilidad de darle lugar a esa persona. Claro. Que se Entonces, cuestiona cosas que no se cuestionan para nada los de arriba porque ya están preseteados con un montón de conocimiento y no les permite por ahí salir de esa caja. Entonces viene alguien de exacto. afuera y, claro, con otra mirada. Entonces, hay veces muchas de estas cosas también tratan de hacerlos, dicen, bueno, contratamos al pibe de transformación digital o contratamos a este consultor, pero es el equivalente a tirar una gota a una Claro. jarra que tiene, y entonces hay veces tenés que tirar la mitad de la jarra y tenés que hacer, porque si no, no te va a dar el tiempo. El problema es que ese proceso funciona. Primero, si tiras una gota cristalina en agua con tierra, en general a la gota cristalina tampoco le gusta estar con el agua con tierra. Entonces, muy probablemente se te vaya la persona que dijiste, lo metes en una mentalidad antigua porque no va a poder hacer nada. Claro. Y vos vas a decir, viste, al final estos millennials, estos pibes y no sé qué, y al No quieren final no trabajar. no quieren trabajar, no generaste ningún cambio. Entonces, Claro. eso es algo que las organizaciones tienen que ser conscientes, que a mí me encanta de lo que hablás vos de cómo la transformación digital o lo que sea, como se llame ahora, tiene que ver más con las personas que con la tecnología, ¿viste? Si no tenés el equipo correcto y las personas correctas con la mentalidad correcta, muy difícil. Yo te puedo presentar, che, mirá, usá este software, pero no funciona. Entonces, para mí es este proceso de cuánto de la jarra tengo que tirar, cuánto me dejo influenciar por estas personas nuevas que pongo. Y después es una cuestión de capacitación y de organización, pero lo primero es, tengo que tener el equipo correcto con la mentalidad correcta. Y hay veces la mentalidad viene asociada a cierta edad, a ciertas experiencias, por lo menos tenés menos chances de errarle. Si, viste, es mucho más fácil que alguien que de 20 y pico de años sepa usar Instagram, sepa lo interesante que es Facebook, etcétera, que alguien de 45. Puede haber alguien de 45, 50, 60 que sea un experto, lógico. pero es más raro. Entonces, nada, yo creo que es importante esta transformación desde las personas y desde el balance que tenemos en los equipos para que eso pase, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. se puede hacer lento, como se hacía antes, pero para mí, si la competencia lo hace más rápido, está frito. Claro, claro. Sí, ahí está el mayor problema, creo yo, que, o sea, hoy ya no podemos dormirnos en los laureles de ninguna industria porque sí, seguramente alguna empresa de la competencia lo va a estar haciendo, con lo cual vamos a quedar desfasados muy rápidamente. Sí. Y creo que la aceleración que tiene esto justamente produce ese nivel de desfasajes que, claro, después poder equipararte o llegar al mismo estadio en el que está el otro, ya es casi como remar en dulce de leche, ¿no? Se vuelve extremadamente complejo. Lo que pasa es que en digital también el mundo se hace más ubicuo y en general los mercados terminan siendo winner takes all tipo de mercados. ¿Cuántos Spotify hay? ¿Y cuántos mercados libres hay? Porque cuando te sacan esa ventaja inicial es muy difícil, porque el efecto de red que generan es muy difícil seguirle el tranco. Ahí tiraste un caso que es interesante, que es el de Spotify, que se metió a romper el negocio de Apple, ¿sí? Que era el que dominaba el negocio de la música hasta ese momento, y Apple no lo vio
y le sacó tanta ventaja a Spotify que cuando Apple lo ve y decide hacer un cambio, ya era tarde. Y hoy, bueno, ya lo vemos, ¿no? Apple Music es un gran perdedor en esa industria, y Spotify es el gran ganador, ¿no? Y fíjate vos, estamos hablando de dos empresas disruptivas, del mundo Sí, que no tienen digital. gente idiota, ni Claro, no gente tiene gente que, o sea, idiota, están súper en la avanzada y sin embargo perdieron una carrera. Apple, o sea, que vos decís, sí, la sí, empresa más valiosa del mundo. Y sí, bueno, también pasa. O sea, también sí, se sí. duermen en los laureles de compañías de ese tamaño y de ese nivel de encima de digitalización y de innovación. O sea, que esto no es solamente una problemática de una pyme o una problemática de una empresa muy antigua, sino que Que esto menos pasa, mal que pasa, porque si menos no mal, pasase claro, eso, no claro. hubiese oportunidades para los chiquitos. Pero cada Claro, vez hay claro. menos. Cada vez O hay sea, menos, claro, claro. más complejo. Si vos no acelerás, hay veces es complejo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y son, justamente por eso se los llama también unicornios, ¿no? Porque son casos únicos que suceden cada Sí, sí. tanto, pero no es la normalidad, no es lo común que suceda. Pero creo también que siempre hay oportunidades en nichos, ¿no? Y donde Sí, uno, claro. bueno, no siempre todos los negocios tienen que ser mega masivos, y vos lo sabés de sobra, ¿no? Hay negocios de nicho que pueden generar enormidad de oportunidades sin necesidad de ir a competirle a un Apple, ¿no? Sin ningún problema. Juancito, me gustaría, para ir dándole un cierre a la charla, que la verdad que te agradezco, súper interesante, sabía que iba a ser súper interesante y ya me estoy imaginando los recortes que vamos a hacer de este video, con todas las frases que has tirado. Y me gustaría que te subas acá, mirá. A ver. En realidad, Wow. sí, de este lado, ¿sí? Que te subas acá, del lado donde se subía Marty McFly, ¿sí? Y que Sí. viajes. ¿Qué edad tenés, Juancito, vos? Yo tengo 39. 39, ya estás ahí, ya al borde Sí, del sí. 40. Más vale que Igual la rompas con la fiesta, ya me divorcié hace ¿eh? 2 años, cambié el auto, hice todo eso un poquito antes, medio precoz. Pero... Yo te digo, ya estoy en fila esperando la fiesta de los 40, ¿eh? Más vale que no Sí, haya claro. cuarentena para ese entonces. Eh, escúchame, bueno, viajá mentalmente adentro del DeLorean a tus 18 años, ¿sí? Terminando el secundario o ya habiéndolo terminado, o si hiciste un industrial, bueno, te faltará un año más, no importa, pero viajá a ese momento de tu vida y me gustaría que puedas hacer el ejercicio de pensar qué le diría el Juan de 39 a ese pibe de 18 y viceversa. ¿Sí? ¿Qué consejo le podría dar si es que te interesa darle un consejo, ¿no? Ok. ¿Y qué consejo le daría el de 18 al de 39? Sí, exacto. Y Y el de viceversa. 39 al 18. Ok. Exactamente. El de 39 al 18 le diría, tipo, comprá Bitcoin o comprá Tesla cuando estaba a 300, ¿vale? Eso. Pero bueno, ponerle que eso no, porque ya que estamos hablando del DeLorean, lo usaría para eso. Habría un edificio enorme en el microcentro que tendría mi nombre. Eh, nada, yo creo que le diría, todo va a estar bien, no te preocupes, no te lo tomes todo tan en serio, disfruta más, pero también le diría, enfoca más, enfócate más, dedícate más a encontrar lo que sos bueno y dedícate más a eso. Yo creo que ese es la clave que le diría. Y hay una cosa que no hablamos y me gustaría cerrar con esto también, es muchas veces hay gente Pero que... Antes de cerrar con eso, contame qué le Dale. diría el de 19 al de 44 y ahí sí cerramos con... El de 19 Perdón, al de 44 soy yo. Al de 39, perdón. al de 39, el de 18 de 19 39. al de 39 es... eh, diría, no te olvides, no dejes que... No te olvides de tus sueños y pasala bien y acordate de que también hay un nene que necesita pasarla bien y no te lo tomes tan serio todo. Creo que tiene que ver con eso hoy. Muy bueno. Lindo. Eh, y lo que quería cerrar con esto, que también tiene que ver con el consejo que daría es,
hay un problema que por ahí tenemos los millennials, yo no soy millennial, pero la gente más joven o que nos dedicamos a esto. Vos sabés que en realidad sos millennial vos, ¿eh? Sí, Estás ahí, bueno, en el estás en 81, el límite, en el nací en el límite del 81, milenio, estoy en claro, el límite. claro. Estás ahí en el borde. Pero la verdad es que hay una ecuación en inteligencia artificial ahora y en algoritmos en general que hay un balance entre explore y exploit, ¿no? De cuánto exploro cosas nuevas y cuánto exploto cosas que ya existen. La verdad que nosotros, la gente más nueva, no me gusta hablar nosotros y ellos, ¿no? Pero en general la gente más modernosa le dedicamos muchísimo trabajo y tiempo a explorar cosas nuevas y nos enamoramos muchísimo de las cosas nuevas y nos dedicamos poquito a explotar aquellas cosas que generamos, esas habilidades, esos negocios, etcétera. Y los negocios grandes se han generado con una combinación de las dos cosas, se han generado con una combinación de una innovación, una idea revolucionaria y seguir innovando, pero una vez que encontré algo, ponerle un montón de fuerza para hacerlo grande. Y creo que hay veces nuestra generación peca de, bueno, me hice un negocio que me está generando tantos decenas de miles de dólares por mes, listo, ya está. Pero salió esta cosa nueva, ahora me voy a hacer esto de optimización en TikTok y no sé qué, y podría haber sido un negocio que le podría haber dado un montón de trabajo, un montón de gente, mejorado un montón la economía de tu país, y hay veces creo que ese balance sí nos tenemos que asociar con los pensadores más antiguos, la gente que está acostumbrada a meterle 20 años a una sola cosa. Y nada, eso me Muy parece que hay bueno. veces está buenísimo esto de la transformación digital y movernos y hacer experimentos y todo, pero cuando encontraste algo que funciona, tenés la obligación casi moral de meterle el pedal de acelerador para hacerlo lo más grande posible. Porque estabas innovando para encontrar eso. Una vez que lo encontraste, no te hagas el boludo. Aceleralo, escalalo, hacelo grande. Muy Entonces, bueno. ese es un poco lo que le diría también que a mí me pasó. He tenido negocios muy exitosos que los podría haber hecho bastante más grandes, pero me moví a la siguiente cosa. Entonces, nada, ese es mi Excelente. consejo, digamos. Me encantó el cierre. Obviamente te lo compro de acá a la China. Súper alineado con eso. Y nada, Juancito, te agradezco un montón el tiempo. Creo que va a ser un episodio súper interesante para mucha gente, para expandir la mente, ¿no? Que es de alguna manera el objetivo de este podcast, ¿no? Ayudar a ver cosas distintas, a escuchar voces diferentes, a escuchar miradas distintas del mundo emprendedor, del mundo de los negocios y también a nivel personal, ¿no? De cómo uno elige vivir la vida y cómo elige disfrutar de las cosas. Y bueno, justamente por eso lo llamé Somos Humanos y Digitales, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos que además de estar todo el día conectados trabajando, también somos personas y tenemos que disfrutar de esos procesos. Y por eso me gusta hacer este ejercicio del viaje, ¿no? Sí, Para claro. recordarnos de alguna manera cómo pensamos a los 18, 19 años y no olvidarnos de ese niño interior que bien lo trajiste recién a colación. Juancito, un placer. Mil Muchísimas gracias gracias. por estar acá. Gracias Abrazo a vos. enorme y gracias a todos por seguir mirándonos y los que llegaron hasta el final, gracias totales Gracias. y suscríbanse al podcast. Abrazo grande.